ver, José Antonio, acá hay un dato y la verdad, protagonista clave de toda esta historia, que es Luis Santander, a quien lo tenemos aquí en pantalla cuando dio la entrevista para Chilevisión a pocos días de la muerte de Melissa. Recién veíamos en el bloque anterior una entrevista a los padres de Luis Santander, donde decían que no tenían idea de dónde estaban, que no tenían idea de su paradero y que no había dado tampoco señal alguna desde que se conoció la imputación de Mirta Ardiles por el asesinato de su hija. Para ti, como ex fiscal y también como abogado, ¿qué significa que Luis Santander esté escondido, que no haya sido hallado? Porque por un lado, hay muchos señalan que él podría ser inocente, que él no habría tenido nada que ver con este asesinato. Sin embargo, los padres no saben de él y hasta el momento tampoco sabemos si la justicia está cerca de él o no, si se ha acercado o no. ¿Qué debiera hacer Luis Santander para justamente no ser un sospechoso? No tenemos audio. A ver, José Antonio, tampoco tienen audio. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Me escuchan o no? Ahora sí, ya. Sí. Y José Antonio, también me escuchas. A ver, José Antonio, hasta el momento no se sabe de Luis Santander. Sus padres en una entrevista en el primer bloque dijeron que no sabían nada de él, que no habían tenido contacto con él desde que sucedieron estos hechos. ¿Qué debiera hacer hoy día Luis Santander? ¿Debiera él acercarse a la justicia y dar su declaración? Hola Montserrat, buenos días. Cristian, buen día. Mira, Montserrat, este caso desde un inicio nos llamó la atención a todos los que conocimos y abordamos un poco el caso desde el inicio, ¿no? Era muy atípico en términos de la ejecución de lo que había sido este crimen tan grave. Y siempre llamó la atención que las principales personas que habían tenido contacto con la víctima hayan estado tan cerca de la ocurrencia del hecho, digo en términos temporales y obviamente en términos físicos. Por lo tanto, los principales imputados en esa investigación fueron los padres desde un inicio. Y hoy día tenemos a la principal imputada, que es la madre, que está hoy día en prisión preventiva por una resolución también que ha sido confirmada por la Corte de Apelaciones de La Serena. Y es difícil, creo yo, y esto lo digo en términos bien personales, pensar hoy día que el padrastro no haya tenido por lo menos algún conocimiento de algo que pueda esclarecer finalmente el caso, ¿no? Ya sea motivaciones o bien actuaciones que haya desarrollado la principal o imputada o eventualmente el propio padrastro que haya tenido algún tipo de intervención penal. Y esto hoy día es un poco confuso en términos de que si está prácticamente alejado, que ni siquiera los padres saben dónde está, yo creo que sería súper relevante y creo que debe ser así, ¿no? Que la policía lo tenga más o menos ubicado, porque probablemente tratándose de un imputado, desde que tú prestas declaración en una investigación, tienes que estar disponible para la investigación. O sea, tú prestas una declaración, cuando tú prestas una declaración, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público te apercibe para que tú entregues un domicilio cierto y además entregues tus datos personales para una posterior ubicación. O sea, tú tienes una obligación ahí de permanecer vinculado a la investigación. Sí, y si cambias este domicilio tienes que informar. Aclaremos una cosa, José Antonio. A ver, él, y aquí me lo aclaran desde arriba nuestro editor, cuando se pesquisan y finalmente se examinan los teléfonos, tanto de Mirta como de Luis Santander, en ese minuto entonces Luis Santander habría prestado colaboración con la justicia porque justamente entrega también su teléfono. Entonces, en algún momento entonces en esta investigación inicialmente Luis Santander sí estuvo en las declaraciones iniciales que habrían determinado finalmente la formalización de Mirta Ardiles y no la de él. Pero lo que es raro es ahora esta especie como de silencio total, de falta de información que hay respecto a Luis Santander. Nuestro periodista fue a la casa donde él vivía y dice que nadie sabe de él en esta última semana. Sus padres tampoco saben de él. ¿Podría él estar en calidad de testigo protegido? ¿Podría estar él en calidad de prófugo? Porque, tal como dices tú, lo lógico es que la Fiscalía, el Ministerio Público, el propio tribunal,
tuvieran un lugar donde ubicarlo y que si no lo ubican ahí, ya este caso pasa a tomar un ribete diferente. Claro, Montserrat, él no pierde la calidad de imputado, ¿no? O sea, desde el inicio de la investigación... Sí, está imputado, ¿no es cierto? En lo que no está formalizado. Claro, a él cuando le toman declaración lo hacen precisamente por lo que hemos comentado, ¿no? Ajá. Por tu cercanía con el crimen, digo cercanía ya sea en términos físicos como también temporales, o sea, una persona que estuvo ahí por lo menos en las cercanías del domicilio y en temporalidad también muy cerca de la ocurrencia del hecho. Y probablemente lo que yo no conozco, la investigación es precisamente la data de muerte, ¿no? La data de muerte de la víctima probablemente podría haber arrojado otros indicios que pudiesen quizás vincularlo a él a la investigación en términos más precisos y determinados que pudiesen llevar a una formalización de cargos por parte del Ministerio Público. Hoy día solamente está en una calidad de imputado donde hay una investigación que se sigue en su contra en términos desformalizados, ¿no? En una investigación donde no se le ha comunicado ante el tribunal. Pero esto es muy extraño, o sea, que tengamos una persona que está como imputado y que prácticamente ni su familia sabe dónde está, parece como una cuestión bien compleja en términos de la investigación, porque basta que, por ejemplo, la madre preste una declaración hoy día, probablemente para colaborar con la investigación y mejorar su situación procesal, quizás vinculándolo a él en alguna actuación que pueda ser corroborada por la policía y por la fiscalía, para que él tenga que enfrentar cargos de la misma naturaleza y seguramente de la misma envergadura en términos de medida cautelar que enfrenta hoy día la madre, y por eso uno podría especular que se encuentra fugado. José Antonio, lo que pasa es que así como a ti te parece que es plausible y verosímil, y tú lo acabas de decir, que Luis Santander algún tipo de conocimiento respecto al asesinato de Melissa Chávez, para ti la lógica investigativa te señala que sí, él debiera tener algo de información o de alguna manera haber sabido, estar enterado de este asesinato. Sin embargo, Cristian, también te lo contamos, te lo pregunto a ti. Andrea Fuentes, psicóloga de Gendarmería que estuvo conversando con nosotros hace un par de días, a ella por el contrario le parecía bien verosímil que efectivamente Luis Santander no tuviera nada que ver con este asesinato. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto, Cristian? Buenos días, Montserrat, y buenos días obviamente al fiscal Villalobos. Yo creo que la investigación está en curso y me atrevería a decir de que pueden haber más personas, ¿verdad?, involucradas, como en calidad de autoras, de testigos, en que puedan entregar algo clave en la investigación, pero no descarto de que hayan más personas detenidas, ¿verdad? Y imputados y detenidos en esta causa. Está en investigación, son 180 días de plazo investigativo, que lo más obviamente la Fiscalía también puede extender ese plazo, y ayer esperamos lo que esperamos, digamos, y lo que sabíamos que podía pasar, que era ante las pruebas científicas técnicas presentadas, la Corte de Apelaciones, ¿verdad?, corroboró la prisión preventiva para la señora Mirta Ardiles. ¿A ti qué posibilidad te cabe de que Luis Santander u otra persona sea encubridor? Que de alguna manera este asesinato lo haya eventualmente cometido Mirta Ardiles con el cuchillo que había en la casa, que habría provocado ella el incendio para tapar este homicidio, pero que finalmente, y lo hemos visto en la entrevista, a los 3 días, a los 2 días se supo que Melissa Chávez, la niña, no había muerto por el incendio, sino que había sido asesinada con un arma cortopunzante. Entonces, cuando esa información aparece, ¿es para ti una posibilidad que finalmente Luis Santander haya sido encubridor de una confesión de Mirta Ardiles? Sí, si bien no podemos hablar de un delito, ¿verdad?, en sí, podríamos sí señalar de que la declaración de él, ¿verdad?, es clave en esta investigación. Como lo decía el fiscal Villalobos, es poco atípico que él no esté ubicable. Yo creo que sí, yo creo que las policías saben cómo ubicarlo y que él está a disposición si tiene que prestar una nueva declaración, ¿verdad? Yo creo que no está para su familia o para los medios, pero yo creo que la policía sí lo tiene ubicado. De otra forma ya hubiera emitido alguna orden de captura o por un peligro inminente de fuga. Pero yo creo que la declaración de él es clave, ¿verdad? Es clave. Y esta nueva declaración
la declaración que él preste nuevamente va a poder darnos indicios, ¿verdad? Y como decía el ex fiscal, la data de muerte es muy importante porque no solamente podemos posicionar a una persona al sitio de suceso, si tal vez podemos posicionar a 2 personas al sitio de suceso, entonces la data de muerte, Melissa, nos va a dar esa trayectoria, ¿verdad? De que efectivamente hasta ahora la data de muerte nos dice que solamente había una persona con ella, que era su madre, al momento del deceso. ¿Puede ser, José Antonio, que el actual de la Fiscalía en este minuto requiera mucho de mucho sigilo? Que efectivamente la Fiscalía esté en contacto con Luis Santander, pero que por razones que no conocemos, razones investigativas, esto se mantenga bajo estricto secreto? Mira, puede ser, Montserrat. Yo diría que hoy día en esta investigación la Fiscalía ha actuado de forma bien acertada, porque desde un inicio estableció en primer momento que había intervención de terceros en el hecho, ¿cierto? A los pocos días, como decías tú, y posteriormente los primeros involucrados son las personas que estaban en cercanía con la víctima, que fueron los padres, y ahí se tomó una decisión muy relevante que tiene que ver en términos procesales, ¿cierto? Digo procesales, para posteriormente analizar el éxito de la investigación, es que se decide tomarles declaración en calidad de imputados. Y esto lo hemos comentado a propósito de lo que ocurrió también con el caso de Ámbar, donde teníamos una imputada desde un inicio, que todo el mundo sabía que era imputada porque la investigación estaba dirigida en su contra desde el inicio, y se le toma una declaración en calidad de testigo y después incluso se le hace una suerte de protección con fondos de unidad de víctima para mantenerla ahí en una calidad que no tenía. Entonces eso posteriormente te puede arrojar problemas procesales para el curso de la investigación. O sea, pero ahí sabíamos que la mamá de Ámbar en algún momento estuvo en calidad de testigo protegida, pero ahora no sabemos nada. Es que ahora sabemos que está como imputado. Por lo tanto, yo creo que hoy día el sigilo y el secreto de la investigación está precisamente en relación con que la Fiscalía está recabando, creo yo, más antecedentes para determinar si efectivamente esta persona está vinculada en términos penales, ¿cierto?, a la ejecución del crimen, o bien derechamente no tiene responsabilidad, pero seguramente están trabajando para establecer o descartar finalmente su participación. Y como dice Cristian, muy probablemente, y espero que sea así, la Policía de Investigaciones de Chile puede tener la ubicación de esta persona para decidir, en relación también con los análisis que haga la Fiscalía, cuál es su situación procesal posterior, ¿no? Y posteriormente incluso puede descartarse su participación y ahí tener, luego que se descarte finalmente en toda la indagatoria, una calidad distinta en relación con la investigación. Pero hoy día está como imputado y yo creo que va a permanecer así hasta que la Fiscalía finalmente lo descarte con los antecedentes de la investigación. A ver, pero siendo abogado del diablo, ¿podría ser, Cristian, que la policía le haya perdido el rastro a Luis Santander? Podría ser, sí, efectivamente podría ser. Eso sería terrible, porque no tenemos, estaba ahí. Yo creo que la Fiscalía hubiera emitido inmediatamente la orden de detención, ¿verdad? Porque recordemos que él está en calidad de imputado, entonces tiene que estar con un domicilio conocido, un domicilio fijo, ¿verdad? Esa es una de las prioridades que toma la Fiscalía para imputar a una persona. Él tiene que estar a disposición de la justicia cada vez que la Fiscalía o la PDI lo requiera para declarar las veces que sean. Así que perfectamente, no sabemos en qué situación hoy día está el señor Santander, pero yo creo que si él en este momento no estuviera ubicable, que es lo que estamos suponiendo, yo creo que la Fiscalía inmediatamente, y sabríamos de que ya tendría una orden de detención en su contra por fuga, digamos, o para ser requerido para una nueva declaración, porque hay declaraciones que el tribunal emite una orden para que uno declare en forma voluntaria, entre comillas, ¿verdad? Pero es una citación obligada para uno presentarse al tribunal. ¿Qué les pasa a ustedes ambos cuando revisamos la entrevista, tanto a la madre como a Luis Santander? La psicóloga Andrea Fuentes decía que el compromiso afectivo de Luis Santander en esta conversación era muy distinto a la suerte de frialdad o de discurso como aprendido de la mamá. Que la mamá parecía estar hablando más con frases hechas y que el padrastro tenía mayor compromiso emocional, pero que sin embargo algunas cosas a ella le saltaban como posibles indicios de algo, porque no
tenemos que decir de algo porque estamos así todo en el terreno de la especulación. Pero a ti como finalmente en tu experiencia de peritaje, de toma de declaraciones, Cristian, ¿qué te parece? Y a ti, José Antonio, también para un fiscal. En tu experiencia, Cristian, muchas veces tomando declaraciones a sospechosos, a imputados, a testigos, a formalizados, ¿qué sensación te dio a ti de las entrevistas que se le hizo a Mirta Ardiles y a Luis Santander a días de ocurrido el incendio, pero cuando ellos ya sabían que esto había sido un asesinato? ¿Tú ves diferencias en el relato, en el compromiso emocional entre Mirta Ardiles y Luis Santander? Sí, Montserrat, son evidentes la primera entrevista, ¿verdad?, que le hacen a esta pareja después de haber ocurrido este brutal hecho. Sí, efectivamente hay diferencias en cuanto a los sentimientos expresados por el padrastro de Melissa y en cuanto a los sentimientos que expresados por la madre. Si bien hemos hablado en otra oportunidad de que no todos sentimos lo mismo, ¿verdad?, y tenemos diferentes formas de abordar un hecho, este hecho era brutal. Habían asesinado a una niña, habían, digamos, a su hija. O sea, mira, y acá hemos desglosado varias veces la declaración de ella, y a mí me llama la atención cómo ella detalla, ¿verdad?, todo lo que ella hizo ese día, que habló con ella, que le dijo, que salió, que fue a levantar lo de los perros, ¿verdad?, la suciedad de los perros. Después ingresa nuevamente a la casa, no puede poner el pestillo, nuevamente le dice me quiere acompañar, y nuevamente le contesta. Entonces esas pequeñas frases, ¿verdad?, son los que los expertos fueron analizando. Era muy detallado. Ahí hubiera sido de otra forma esa declaración. Y lo otro que me cabe mucho la duda, Montserrat, mira, ella repite en 3 oportunidades: yo cuando llegué y vi a los bomberos y vi a carabineros, yo pensé que mi hija estaba quemada, pensé que estaba quemadita, pensé que estaba... Lo repite 3 veces. Siendo, ¿verdad?, que ella al momento de llegar al domicilio, lo que hubiera hecho cualquier padre, cualquier madre, era preguntar dónde estaba su hija y si estaba bien. O sea, ¿dónde está mi hija? ¿En qué lugar está? Pero no pensar inmediatamente que ella estaba quemada, ¿verdad?, que su hija estaba quemada. Que es una reacción muy distinta a la Luis Santander, que llega a la casa y trata de entrar y los carabineros lo retienen. En ese sentido, claro, son reacciones muy distintas. Incluso lo esposan, ¿verdad? Claro. Porque él quería ingresar y estaba trabajando bombero. Entonces bombero le dice no, y a través de la policía, la fuerza pública, ¿verdad?, Carabineros lo esposa y lo sube a un carro policial para que él se tranquilizara, para que pudieran trabajar los bomberos. Esa es una reacción normal, esperable, ¿ya? Pisar a un siniestro, ¿verdad? Y ahí, obviamente, la fuerza pública, te lo puedo decir como bombero, ¿verdad?, de muchos años, de que la fuerza pública es la que tiene que ayudar, ¿verdad?, a la contención de la familia, claro, porque obviamente si una persona ingresa a un siniestro, podemos tener más de una víctima. Claro. A ver, pero todo lo que tú me señalas, y también José Antonio, finalmente son en cierta medida elementos subjetivos. Lo que uno ve de un relato, el compromiso emocional, que quizás el padre se mostraba mucho más afectado que la madre y todo eso, son percepciones subjetivas porque, tal como dicen ustedes, las reacciones emocionales son muy distintas. A pesar de ser percepciones subjetivas, ¿son tomadas en cuenta en una investigación, José Antonio? Mira, Montserrat, son tomadas en cuenta, creo yo, principalmente por la policía y por los investigadores, pero para avanzar en otras diligencias de investigación. ¿Te fijas? Cuando tú tienes esta percepción subjetiva, por ejemplo, en relación al padrastro, uno pudiese ver mucho histrionismo, ¿no? O sea, demasiado nosotros vamos con la verdad por delante, queremos un responsable, lo que me hizo, lo que le hizo a mi hijo, lo que nos hizo como familia, ¿qué le voy a decir a mi hijo? A mí, yo tiendo en el fondo frente a esas frases, yo tiendo personalmente a no creer mucho, y ahí tiene que ver con percepciones subjetivas, al igual que la policía probablemente con los otros elementos que entrega la madre, ¿cierto? La madre en algún minuto dice, mire, yo no sé si había tal vez alguien en el interior de la casa cuando salí y no me di cuenta. ¿Te fijas? Esas son situaciones absolutamente atípicas. O sea, tú estuviste en tu casa en la noche cerrado, dormiste y al otro día puedes decir, bueno, ¿había alguien más en la casa y no me di cuenta?
eso es muy atípico, ¿cierto? Muy poco lógico. Por lo tanto, desde esa perspectiva subjetiva, tú puedes avanzar en otras diligencias. Por ejemplo, como investigador, decir, mire, este relato no me calza con los antecedentes. Bueno, voy a citar nuevamente a la persona, la voy a entrevistar, claro, y voy a corroborar su versión. ¿Te fijas? Yo creo que desde ese punto de vista, el elemento de la subjetividad es relevante para los investigadores, ya sea para el fiscal, para la policía, en avanzar hacia otras diligencias que sí tengan peso para imputar. Sí, es decir, en ese sentido, José Antonio, para ti, dentro como de tu experiencia y casi intuición de investigador y de fiscal, el relato de Luis Santander para ti tiene demasiados elementos como sospechosos, podríamos decir. Claro, lo digo de fuera, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí es muy difícil pensar que no tengas conocimiento previo de algo en relación ya sea con un conflicto que existía en el interior, en el seno de la familia, ¿cierto? Y además en relación con lo que ocurrió cuando tú saliste del hogar y cuando volviste. Yo creo que a mí hay algo que no me calza, y creo que ahí yo creo que seguramente la Fiscalía no ha tenido los elementos probatorios suficientes como para imputar, ¿no? Pero hay casos así, el caso de los hermanos Rojo, con ese horrible asesinato, es solo obra de la madre. Similar, claro, similar caso, sí. No, lo digo desde una perspectiva personal, de la cercanía que encuentro yo con el crimen, ¿cierto? Y con los conflictos que pudiesen haber existido previamente. Yo creo que ahí tal vez hay algo, claro, que no se ha dicho, porque algo que la Fiscalía está buscando. Porque lo que la Fiscalía está buscando finalmente es el móvil. Y lo que decía Andrea también, y lo que todos pensamos un poco, que un móvil eventualmente podría ser celos. Celos porque por la cercanía que tenía Melissa con su padrastro. Entonces ahí puede ser quizás un elemento que es importante, yo creo, que investigar porque a mí, dentro de este cuadro, me cabría en la cabeza pensar que efectivamente podrían ser celos enfermizos los causantes de este impulso, la verdad que incomprensible, ¿no? de esta madre. Tengo una pregunta. En la justicia, como que uno ve en las películas, pero también en la justicia norteamericana, se utiliza un detector de mentiras. ¿Por qué en Chile no se utiliza? ¿Y cuán exacta también o cuán veraz son los datos que otorga un detector de mentiras? Bueno, acá el detector de mentiras son los policías y los investigadores, ¿no? No existe el aparato propiamente tal para determinar si tú estás faltando a la verdad o estás mintiendo efectivamente. No se utiliza acá en Chile precisamente porque, bueno, no ha sido instalado como un elemento para recabar antecedentes probatorios. Ahora, en el sistema norteamericano, por ejemplo, la entrevista de la persona del imputado tiene mucha más relevancia, ¿cierto?, que en nuestro sistema procesal penal. O sea, ahí es distinto un poco el sistema. En general, los policías son los que en general buscan casos, esclarecen casos a través de medios probatorios y van donde el fiscal a llevarle un caso. ¿Te fijas? Entonces el fiscal es el que analiza los medios probatorios y habitualmente tienen policías propias, que es una cuestión que hoy día también en ciertos ámbitos se ha también tratado de discutir. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay policías que trabajan con el fiscal, es como una policía propia, ¿te fijas? Y eso le da más inmediatez al sistema, porque finalmente el policía está trabajando contigo en tu dependencia. Hoy día nosotros tenemos muchos problemas en relación con el trabajo con las policías, porque el fiscal tiene que probablemente mandarle un documento con una orden de investigar, seguramente esto llega a la unidad policial, se la tienen que asignar a un funcionario policial, entonces transcurre mucho tiempo en el cual probablemente puede haber mucha burocracia en el esclarecimiento del hecho. Entonces, pero qué importante el punto. Pero quiere decir, José Antonio, que a ti, cuando tú investigabas como fiscal, ¿no se te asigna un equipo de la PDI fijo? Te dicen, ya, para este caso, fiscal Villalobos, usted va a tener a estas 4 personas, hombres y mujeres, exclusivamente para usted.
No, no es así, Montserrat, y ese es uno de los problemas que uno siempre ha visto, y personalmente lo digo porque los fiscales en general tienen distintas formas de trabajar, ¿cierto? Hay fiscales que tienen muy buena relación con las policías y por lo tanto hay mucha inmediatez. ¿Te fijas? El llamado por teléfono, el WhatsApp, oiga fiscal, estoy acá en la fiscalía, en el primer piso me recibe. Por supuesto, suba de inmediato. Los policías son en el fondo tus brazos para la investigación, pero hay otros fiscales que no participan de esa forma y por lo tanto son un poco, por decirlo así, más formales y piden que tal vez el policía les pida una entrevista, una cita, que finalmente eso se traduce en burocracia. Totalmente, y en lentitud en la investigación. Es que ahí uno va entendiendo como finalmente las vallas que se le va poniendo a la investigación. La verdad es que me asombra porque primera vez que me doy cuenta que ahí hay un defecto de nuestro sistema de investigación, de nuestro sistema judicial, porque finalmente, Cristian, porque para la misma policía también quizás tendría más resultados si se dedican a trabajar en conjunto con un fiscal y son parte del equipo de confianza de un fiscal. Claro, Montserrat, solamente déjame decirte algo, mira, Cristian lo puede reflejar después. A los policías les gusta tener el contacto con el fiscal, el contacto inmediato, porque los policías están trabajando permanentemente en distintas investigaciones, entonces muchas veces ven trabas en el acceso al fiscal. Entonces les gusta el fiscal que tienen acceso inmediato. El fiscal sabe que tengo este caso. ¿Usted puede trabajar con nosotros? Por supuesto. Mire, tengo estos antecedentes, hay que pedir interceptación telefónica, hay que ubicar esto. Entonces, cuando tú produces este trabajo mancomunado con los policías también se sienten motivados para esclarecer más casos, ¿te fijas? Pero si tú al policía le pones trabas, no, mire, mándeme un oficio, mándeme un correo electrónico, vaya a la fiscalía la próxima semana, claro, el policía se desmotiva también, porque muchas veces el esclarecimiento de los casos está como ahí a la mano, tiene una resolución inmediata, un día, 2 días. Entonces, ahí creo yo, en términos de mejora del sistema, Montserrat, y Cristian también lo debe saber, hay mucho que trabajar, ¿cierto? Así es. En este trabajo. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Sí, es un punto que tocó José Antonio, que efectivamente hay falencias en el sistema, pero es tal cual como él lo dice, ¿verdad? Me tocó trabajar con muchos fiscales y no todos trabajan de la misma forma, ¿verdad? Siendo que tienen la facultad para incluso trabajar con ambas policías, que muy pocos lo hacen. Algunos trabajan ya sea con alguna unidad especializada de Carabineros u otros con la Policía de Investigaciones. Pero la relación entre el policía y el fiscal tiene que ser una relación muy estrecha, ¿verdad? Porque uno es el que anda investigando, anda siguiendo a una persona y la carpeta investigativa, y el fiscal tiene que ser, mira, yo siempre he dicho lo mismo, hay fiscales, bueno, yo tengo muchos amigos fiscales, les mando muchos saludos, pero realmente tiene que ser un policía más, ¿verdad? También investiga, él también, mira, hay muchos fiscales que participan con nosotros en los allanamientos, participan en las detenciones, la gente no lo sabe, pero se involucran en cada caso. Y sí, efectivamente, sería ideal, ¿verdad?, de que cada fiscal pudiera contar, como dice José Antonio, con un grupo de investigadores, ya sea externos, ¿verdad?, o internos. Yo también he realizado trabajos para la Defensoría, donde sí la Defensoría ocupa a funcionarios, ¿verdad?, como peritos, y hemos tenido, después de haberme ido a retiro, sí he participado con la Defensoría en algunos peritajes, pero hay cosas que mejorar, ¿verdad?, y los policías obviamente siempre van a estar a disposición de el trabajo que nos cuesta. Yo creo que hay que poner el tema sobre la mesa. ¿Cuántos casos nosotros aquí seguimos cuando finalmente se dice mi caso no avanza, en fiscalía está entrampado, no me han dado noticias? Y acá hay un tema de eficiencia, de reorganización de las estructuras de modo tal que justamente reaccionen más rápido. La investigación y la velocidad es fundamental en el éxito o en el fracaso. Entonces, si aquí hay un montón de cosas que son trabas burocráticas y que no requieren tampoco una reforma tan profunda, habría que poner el tema sobre la mesa y finalmente deberían ponerse ahí los mismos fiscales y la propia policía activos en lograr algo así. A ver, quería preguntarles, en este caso específico, ¿qué dificultades ven ustedes con las pruebas? Porque, como decíamos, hay todo un elemento subjetivo que los jueces no toman en cuenta. Es decir, el juez no va a decir, sí, yo por el relato percibo que esta es una buena prueba porque no hay compromiso emocional de la madre, entonces podría yo finalmente concluir que efectivamente eso es una prueba y que la madre... Pero los jueces
requieren pruebas generalmente científicas. Entonces aquí, cuando hay cámaras de seguridad que son solo las del barrio, cuando hay un cuchillo que es el cuchillo justamente de la casa y que tiene huellas de ADN porque se utiliza diariamente, ¿podría ocurrir en este caso, si es que no hay confesión de la madre, que sea muy difícil encontrar pruebas, Cristian? Yo creo, Montserrat, que el trabajo de la Fiscalía que ha hecho hasta ahora, ¿verdad? En decir, tengo una persona imputada y voy a proceder con esa detención de esa persona, eran pruebas que va a ser muy difícil que sean irrefutables, ¿verdad?, por la Defensoría. Yo creo que acá hay elementos científicos, técnicos, peritaje bioquímico, ¿verdad?, de incendio, que posicionan a la persona que está detenida en el sitio de suceso. Ayer también lo conversamos en cuanto al cuchillo, ¿verdad?, o el arma presuntamente homicida, la concordancia de las heridas, ¿verdad?, que presentó Melissa con el arma que utilizó el victimario. Entonces son varios peritajes que va a ser muy difícil que la Defensoría rebata cada uno de ellos, porque son peritajes científicos, ¿verdad? Ahora, si bien, claro, también hablamos de la data de muerte y que posicionan, ¿verdad?, a la única detenida en este caso. Ahí se cortó el audio. Cristian, pero José Antonio, te pregunto lo mismo. Para Cristian dice que las pruebas podrían ser contundentes, que no serían tan difíciles entonces de establecer a través de pericias más científicas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, sin duda, Montserrat, la principal dificultad que hay aquí, que uno pudiese pensar, es que no hay testigos presenciales del hecho. O sea, uno desde ya dice, bueno, no hay testigos presenciales, no se ve a la madre, por ejemplo, huyendo del lugar justo en el momento en que comienza el fuego, no hay un testimonio tan directo para inculparla, ¿cierto? Y eso desde ya es una deficiencia que hay investigaciones que las tienen, y por lo tanto esto se traduce finalmente en un proceso de investigación donde tú tienes que reunir suficientes medios probatorios que en conjunto, un conjunto de indicios, ¿cierto?, adicionando la prueba científica del cuchillo, finalmente pueda establecer la responsabilidad de la madre. Muy probablemente, Montserrat, el elemento cortante utilizado por la madre a juicio de la Fiscalía, que tiene, por supuesto, su ADN, también tiene que haberse hecho una comparación en relación con las heridas que tiene la víctima. Si ese cuchillo fue utilizado, ¿cierto?, para ejecutar finalmente el crimen, y si tiene el ADN de la madre, bueno, hay una prueba científica ahí para establecer que corresponde el arma utilizada en la ejecución del crimen. Probablemente va a haber otra prueba científica que va a establecer finalmente si se utilizó un acelerante, qué tipo de acelerante era y si estaban en dependencias del domicilio, lo que también vincula, por supuesto, a la persona imputada. Y muy probablemente también va a haber un trabajo de sitio del suceso donde efectivamente se va a hacer una comparación en términos temporales, ¿cierto?, desde que la madre está en el interior de la casa, que la abandona, y finalmente junto con la data de muerte se establece cuál es el periodo de tiempo en el cual se ejecutó el crimen. Por lo tanto, hay muchos elementos probatorios adicionales a esta suerte de deficiencia que uno pudiese encontrar, que no existe un testimonio directo, que muy probablemente van a arribar a un conjunto, un cúmulo de evidencias que probablemente el tribunal, en su oportunidad, en un juicio oral, va a ponderar y obviamente van a llevar a una decisión probablemente de condena, porque seguramente se van a ir sumando muchos más elementos, precisamente lo que hemos estado hablando. Si es que el padrastro no tiene responsabilidad, seguramente va a entregar alguna versión que va a esclarecer finalmente el móvil, como decías tú, del crimen. Si eran celos o no, va a haber episodios donde la Fiscalía va a lograr encontrar probablemente esos episodios de celos, y eso le va a dar finalmente un móvil, ya sea ratificado por el padrastro o bien por otras personas que también podrán entregar su testimonio. Pero me parece que hoy día